Ok. Como estuvimos diciendo en el espacio anterior, como resultado de la Segunda Guerra Mundial y que todas las grandes potencias económicas del mundo habían sido destruidas, los Estados Unidos surge como la potencia hegemónica en el mundo occidental, o sea, el mundo capitalista, imponiendo a través de una serie de organizaciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, se crea las Naciones Unidas para impedir que haya otra guerra de nuevo, y todo el sistema económico está dominado por los Estados Unidos. No te podemos hablar de un sistema económico desde el 1948-45 hasta 1974. Ese modelo económico era un modelo económico basado en la producción industrial, porque la especulación financiera era prácticamente imposible, porque el dólar, que era la moneda de intercambio, estaba respaldada por oro, lo cual significaba que tú no podías producir más dólares que la cantidad de oro que tú tenías en el banco o en las reservas o en lo que sea. Tú no podías producir más dólares. Y por ende el dólar como moneda de intercambio mantenía su verdadero valor. Mantenía su verdadero valor. Por tal razón, para tú conseguir riquezas, tenías que crear riquezas. Y tú te veías en la obligación de desarrollarte. Y los Estados Unidos se desarrolló industrialmente en una forma increíble durante esos años. Tanto así que los Estados Unidos al final, a principios de los años 50, representaba el 51% de la economía del mundo. O sea, de cada dólar o de cada dinero que se movía en el mundo, en la economía mundial, en los Estados Unidos se movía uno de cada dos. O sea, el peso económico, militar y cultural de los Estados Unidos era aplastante. Nunca en la historia de la humanidad había existido un país que tuviera un control tan grande y tan absoluto de todas las actividades económicas a nivel mundial. Todavía hasta el día de hoy, el dólar sigue siendo la moneda de intercambio. Las organizaciones internacionales encargadas de regular, modular o ayudar a los países en el área comercial puede ser el sistema SWIFT, que es el que se encarga de verificar y comprobar cualquier transacción bancaria a nivel mundial, completamente en control de los Estados Unidos. Sea el Fondo Monetario Internacional, cuya misión es ayudar a aquellos países que entran en problemas. Y el único país que tiene derecho a veto en esa organización es los Estados Unidos. Sea el Banco Mundial, organización encargada de proveer recursos para desarrollo económico, el único país que tiene derecho a veto ahí es los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos se convirtió en el juez, parte y ejecutor de todo lo que es la economía del mundo en el mundo occidental. Pero en el 1974 pasó algo que comenzó a socavar el monopolio de los Estados Unidos en términos de su fortaleza económica. Y fue que debido a la guerra de Vietnam, los Estados Unidos comenzó a emitir lo que nosotros llamaríamos hoy dinero inorgánico, para poder cubrir los gastos de la guerra de Vietnam. Cuando Francia se da cuenta de que hay un montón de dólares ahí que yo no creo que tengan, que estén respaldados por oro, comienza a mandar dólares a los Estados Unidos y exigirle que se lo paguen en oro. El primer envío los norteamericanos se lo pagaron, pero el segundo, Nixon, que era presidente en ese instante, dijo no, nosotros no podemos, no tenemos el oro para respaldar todo ese dinero que nosotros hemos tirado. Y en ese instante Nixon decide que va a dejar de respaldar el oro, el dólar con oro, convirtiéndolo simple y llanamente en un papel moneda. Y nosotros lo aceptamos porque todavía los Estados Unidos era la gran potencia mundial. Otro aspecto que ayudó a mantener la robustez del dólar fue el acuerdo que se llegó entre Estados Unidos y Arabia Saudita
para que todo el petróleo del mundo se vendiera solamente en dólares. Eso es el petrodólar. Lo que exige a todos los países del mundo tener reservas de dólares para poder comprar petróleo, porque todo el mundo necesita petróleo y si usted no tiene dólares no lo puede comprar. Entonces eso le da un valor de demanda al dólar increíble y que mantiene su fortaleza y su robustez. Y durante ese espacio, la economía norteamericana comienza a transferirse de una economía básicamente industrial a una economía básicamente financiera. El sector financiero pasa de ser alrededor del 3 al 4% de la economía de los Estados Unidos a llegar a la gran crisis del 2008 a ser alrededor del 25% de la economía de los Estados Unidos, a pesar de que solamente emplea alrededor del 4% de la población del mismo. O sea, aparece lo que se llama el déficit presupuestario, que es cuando el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Y hay que recordar, para el año 1980, cuando Ronald Reagan llega al poder, la deuda externa de los Estados Unidos no llegaba al $1 trillón. Y los presupuestos deficitarios comenzaron a aparecer con la administración de Carter. Algunos que de mi edad recuerdan la gran inflación como en la época. Entonces, lo que nosotros vemos hoy en términos de la posibilidad de China de sobrepasar a los Estados Unidos está en el hecho de que los Estados Unidos hoy casi no produce nada. Y por mucho que nosotros brinquemos y saltemos, solamente la producción de bienes de servicio crea riqueza. Y nosotros hemos ido destruyendo esa capacidad industrial desde el 1974, cuando dejamos de darle validez al dólar para convertirlo en una economía especulativa. Pero hubo otro momento de suerte para los Estados Unidos, 1991. En el 1991 desaparece la Unión Soviética, se desmembra, y los Estados Unidos, por primera vez en la historia de la humanidad, queda como la única potencia hegemónica a nivel mundial. Nunca en la historia de la humanidad había habido un momento histórico con un poder unipolar capaz de controlar todo lo que pasaba a nivel mundial. Para 1991, la economía china no representaba ni siquiera el 1% de la economía del mundo. Creo que los chinos estaban alrededor en su Producto Interno Bruto, alrededor de 200, 150 mil millones de dólares. China no aparecía entre las 20 economías del mundo, estaban en 1991. Y los Estados Unidos era indudablemente, sin ningún tipo de duda, la gran hegemonía mundial. Tanto así que comenzaron a aparecer publicaciones de el término de la historia. Hubo un escritor, creo filósofo de origen japonés, que escribió un libro que fue muy famoso en los años 90, El fin de la historia, donde ya no hay ningún tipo de discusión sobre que por el resto de la historia de la humanidad, los Estados Unidos y su sistema económico va a predominar. Abiertamente se habló de la paz americana a nivel mundial. Estados Unidos declara el mundo y el espacio como zonas de interés exclusivas de los Estados Unidos. Esos son los años 90. La Unión Soviética desaparece, China está en pañales y los Estados Unidos se encuentran en una posición en la que nunca se ha encontrado ningún país en la historia de la humanidad. Y en ese instante, la política de los Estados Unidos cambia en una forma radical. Como lo dijo Condoleezza Rice en el año 2000, cuando fue nombrada consejera de seguridad del presidente George Bush, el hijo. La política de seguridad de los Estados Unidos consiste en, primero, evitar que surja un país o grupo de países
que puedan poner en jaque la hegemonía de los Estados Unidos. Segundo, acceso irrestrictos a los mercados y a los centros de producción energéticas. O sea, nosotros somos el dueño del mundo. En el 1991, a la caída de la Unión Soviética, George Bush, el papá, en su mensaje a la nación desde el Congreso de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: una nueva oportunidad para crear un mundo donde los Estados Unidos es la nación imprescindible, se comienza a formar. La señora O'Brien, que fue secretaria de Estado durante la época de Clinton, establece claramente cuando ella dice: nosotros somos la nación imprescindible. Si nosotros, en otras palabras, si nosotros no se puede hacer nada. Eso conllevó a la creación de una concepción de que los Estados Unidos estaban obligados a todo costo de mantener su supremacia. Hoy, que es una cosa interesante, en los años 80, cuando Reagan llega al poder y pide un incremento del gasto militar para contrarrestar a la Unión Soviética en esos años, él lo hace bajo la promesa de lo que se llamaba de que después que termináramos la guerra contra la Unión Soviética y derrotáramos a la Unión Soviética, iba a haber lo que se llamaba el dividendo de la paz. El dividendo de la paz consistía en que después que se terminara la lucha en contra de la Unión Soviética, los Estados Unidos iba a utilizar esa enorme cantidad de dinero que se estaba gastando en recursos militares para incrementar la calidad de vida de los norteamericanos. Porque recuerden que a pesar de todo eso, a partir de los años 70, junto con el cambio del sistema económico norteamericano, que pasa de ser una potencia industrial a ser una potencia financiera, la calidad de vida de los trabajadores norteamericanos comienza a bajar. Y eso hoy lo tenemos ejemplarizado en el nombramiento en el surgimiento del trumpismo en los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos no necesitan su clase trabajadora. El golpe de gracia se lo da Reagan cuando declara prácticamente que las empresas no tienen que cumplir con ningún tipo de acuerdo que tengan con las uniones, o sea, con los sindicatos de trabajadores. Y básicamente que una empresa puede votar a una persona simple y llanamente porque es miembro del sindicato. Y la membresía de los trabajadores en sindicatos en los Estados Unidos se desplomó de un 30 y pico por ciento que había a principios de los años 80, hoy en el sector privado no llega al 8%. Y eso tiene un valor fundamental. ¿Por qué tiene un valor fundamental? Porque en estos instantes los Estados Unidos necesitan recuperar su posición industrial. Y cuando en la crisis de los años 30 los Estados Unidos logró superar la crisis, fue precisamente por un acuerdo que se llegó con los trabajadores de los Estados Unidos. Y con ese apoyo político, Roosevelt pudo cambiar las reglas del juego y obligar a los ricos que pagaran. Hoy no hay movimiento obrero, lo que hace imposible una recuperación económica de los Estados Unidos, de transformar de nuevo los Estados Unidos de una economía de especulación financiera a una economía de real producción de riquezas. Hoy nosotros nos encontramos frente a la siguiente situación. China está creciendo económicamente y hoy se encuentra prácticamente a la par con nosotros. Rusia ha revivido de las cenizas de la caída de la Unión Soviética y nosotros nos hemos convertido en el hazmerreír de la geopolítica mundial.
nosotros hemos hecho todo lo posible por unir a nuestros dos principales enemigos geopolíticos a nivel mundial con nuestra pedantería y con nuestra falta de visión. La administración Clinton y la administración Obama, y en cierta forma, pero básicamente la administración Clinton pasarán a la historia como los ejecutores de los dos grandes errores garrafales en términos de geopolítica, cuando al mismo tiempo convirtieron en enemigos a Rusia y a China, obligándolos a ellos a unificarse para poder sobrevivir. Y la probabilidad de que nosotros podamos ganar esta guerra comercial, cultural e inclusive militar contra China y Rusia unidos es imposible. Por eso todas las tensiones que ustedes ven hoy alrededor de Rusia tienen como meta el tratar de separar a Rusia de China. Ahora, en nuestro próximo segmento, nosotros vamos a hablar sobre cómo los errores y las malas políticas de los Estados Unidos llevaron a Rusia a convertirse en lo que hoy es uno de los principales enemigos de los Estados Unidos. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Y por favor, apóyennos, póngale un like, compártanlo con sus amigos, todos estos mensajes que tenemos acá. Esperando que les haya gustado el comentario, se despide su amigo Oscar Pérez.